Bienvenidos a Strudel Tejidos. En este video tutorial confeccionaremos a esta pequeña muñeca llamada Anya. Es uno de los personajes principales de la serie de anime y manga llamado Spy Family. A continuación les dejo el listado de materiales que necesitamos para comenzar a tejer. Vamos a comenzar por las piernas tomando nuestro hilo color negro y vamos a realizar 2 puntos cadena. En la primera haremos 6 puntos bajos formando un círculo. Aquí ya llevo 3 puntos, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar haciendo un punto deslizado en el primer punto que realizamos y ya tendríamos formado nuestro círculo. Para la segunda fila vamos a subir con un punto cadena y vamos a hacer un punto sobre cada punto. En total nos deben quedar 6 puntos bajos. Aquí ya terminé la fila y vamos a cerrar con un punto raso en el primer punto de la segunda fila. Y nos quedaría esta pieza así pequeñita. Vamos a cortar hilo. Vamos a unir hilo blanco. Vamos a hacer un nudo para unirlos. Y ahora comenzamos la tercera fila haciendo un punto cadena. Tomamos las hebritas, las tiramos un poquito y las llevamos hacia adentro. Con esto vamos a evitar de que el nudito quede por el lado de afuera y quede guardado hacia adentro. Ahora haremos 6 puntos bajos, un punto sobre cada punto. Para que no nos molesten estas hebritas, yo utilizo una pinza y lo dejo hacia adentro. Y así nos evitamos que nos estorbe. Continuamos. Serían 3, 4, 5 y 6. Cerramos con un punto raso y subimos con una cadena. Hasta este momento llevamos 3 filas. La fila 4 y 5 es de 6 puntos bajos. En la fila 6 realizaremos aumento. Subimos con un punto cadena y hacemos 2 puntos y un aumento, lo que es 2 puntos en un mismo punto. Luego continuamos haciendo 2 puntos y un aumento. Y cerramos con un punto raso en el primer punto de esa fila. Y ahí ya tendríamos lista la piernita. Hay que hacer una segunda pieza. Hay que cortar hebra. Cerramos con un punto deslizado al aire. Una vez listas nuestras 2 piezas, vamos a insertar hilo negro en cualquiera de los puntos de una de las piernas. Yo aquí le hago un nudo solamente. Y en ese mismo punto voy a sacar hilo y voy a hacer 2 cadenas, 2 puntos cadena. Tomo la otra piernita y también en cualquiera de los puntos de esa pierna voy a insertar el crochet y voy a hacer un punto raso o deslizado. Y ahí ya tendría la unión lista.
Ahora, subo con un punto cadena y voy a hacer un punto sobre cada punto de la pierna. En total hay 8. Así que comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esa hebra que nos queda ahí molestando la voy a llevar hacia adentro. Ahora, en las 2 cadenas que hicimos de unión, realizaremos un punto bajo sobre cada punto. Ahí estarían listos los dos. Y ahora repetimos acá haciendo 8 puntos bajos sobre los 8 puntos bajos que hay en la segunda piernita. Aquí ya llevo 4, 5, 6, 7 y 8. El hilo negro que queda ahí dando vuelta lo vamos a tejer ahora en los 2 puntos de unión que nos quedan por el otro lado para poder hacer el cierre de esta fila. Ahí hice uno, ahí lo llevo hacia adentro y cierro. Entonces ahí nos queda tomada esta brita y queda más asegurada. Ahora cierro con un punto raso o deslizado en el primer punto de esta fila. Y ahí tendríamos lista la séptima fila. Para la fila número 8 vamos a realizar los 20 puntos bajos que se encuentran hasta este momento, pero tomando solo la hebra de adentro. Aquí les voy a mostrar con otro tejido porque el color negro no se ve muy bien, así que aquí les explico. Nosotros cuando hacemos un punto normal lo vamos haciendo así y tomamos las 2 hebritas que hay ahí arriba. Lo que vamos a realizar en la fila número 8 será tomar solo esta hebra, la que queda hacia nosotros. Vamos a hacer por ahí los puntos bajos. Vamos a hacer toda la fila así, tomando solamente esa hebra, porque después vamos a tejer en la otra hebra con otro color. Queda así. Entonces después vamos a tejer por ese otro lado. Lo que vendría siendo aquí la parte de abajo del vestido de Anya. Entonces, fila 8, subimos con una cadena y vamos realizando puntos bajos tomando solo la hebra interior. En la fila 9, subimos con un punto cadena y realizaremos los 20 puntos bajos que tenemos hasta el momento y los tejemos de la forma habitual, tomando el punto completamente. En la fila 10 realizamos un punto cadena para subir y hacemos 8 puntos bajos, que llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahora una disminución. La disminución la hacemos tomando una hebra que es la hebra interior y en el siguiente punto tomamos el punto entero. Tomamos lazada, la sacamos, nos quedan 2 hebras y tomamos nuevamente lazada y volvemos a sacar. Volvemos aquí a repetir 8 puntos y una disminución. En la fila número 11 y 12
se realizan los 18 puntos bajos que llevamos hasta el momento. Al terminar la fila número 12, vamos a rellenar las piernitas. Yo me ayudo con unas pinzas. Ahí tengo lista una. Aquí la siguiente. Ahí ya las tengo listas y continuamos. La secuencia de la fila número 13 es de un punto y una disminución, pero vamos a ir alternando con color blanco. Así que vamos a empezar con un punto, una disminución, repetimos un punto, una disminución, y ahora vamos a hacer un punto, pero no lo vamos a terminar completamente, lo vamos a dejar así. Vamos a dejar el hilo negro hacia adentro y vamos a incorporar el hilo blanco. Y ahí terminamos de cerrar ese punto. El hilo corto de color blanco lo vamos a dejar también hacia adentro. Y ahora vamos a tejer de forma normal, haciendo una disminución, un punto, y ahora una disminución, pero sin terminarla. Vamos a dejar así, con 2 hebritas, y vamos a llevar el color negro hacia adelante. Tomamos hebra y sacamos. Nos va a quedar así cruzado, que no se ve bien, pero nos queda ahí cruzado. La hebra blanca hacia adentro y continuamos con negro haciendo un punto, una disminución, un punto y una disminución. Cerramos esta fila con un punto deslizado, subimos con una cadena y ahora la fila número 14 hacemos 5 puntos bajos. Aquí llevo 2, 3, 4 y el quinto lo dejamos así sin terminar. Vamos a tirar la hebra hacia adentro para que quede ahí cruzadito y tomamos la hebra blanca que todavía no cortamos. Vamos a tejer con esa. Tomamos lazada y lo llevamos para allá. Ahora realizamos 3 puntos bajos en color blanco. 1, 2, 3, pero el tercero sin terminar para cambiar a color negro. Y ahora en color negro terminamos haciendo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y cerramos con un punto raso o deslizado. Ahora podemos cortar hebra, la hebra negra y la hebra blanca. La hebra blanca yo sugiero coserla para que no se vaya a soltar. Para eso con una aguja lanera la enhebramos y hacemos un nudito en cualquier área blanca. Ahí está listo.
y podemos llevar esa misma hebrita hacia adentro, no es necesario cortarla. Ahora vamos a rellenar un poquito del cuerpo antes de seguir avanzando con la cabeza. Ahora realizaremos la unión de color. Necesitamos color crudo o el color que ustedes utilicen para la piel. Un nudito. Y vamos a comenzar realizando 2 puntos. Vamos a subir con una cadena y vamos a hacer 2 puntos y una disminución. 1, 2 y una disminución. Eso hasta completar toda la fila. En la fila 16 realizaremos 9 aumentos. 2 puntos en cada punto. Nos quedarán un total de 18 puntos. En la fila 17 vamos a realizar los 18 puntos bajos que llevamos hasta el momento. Un punto sobre cada punto. En la fila 18 realizaremos la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. En la fila 19 haremos la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento. En la fila 20 vamos a comenzar realizando 2 puntos bajos, un aumento y desde ahí en adelante vamos a ir haciendo por toda la fila 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Al llegar al final nos van a quedar 2 puntos disponibles. Esos hay que hacerlo un punto en cada punto. Más estos 2 que hicimos al principio, nos va a quedar en toda la fila la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento. Al terminar la fila número 20, nos van a quedar 36 puntos bajos. Desde la fila 21 a la 27 vamos a realizar esos 36 puntos, los que nos darán la altura de la cabecita. Terminada la fila 27, vamos a poner los ojos de seguridad. Estos ojitos de seguridad son número 12 y vamos a contar desde donde empezamos el cuellito 8 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En esta fila vamos a poner los ojitos de seguridad con 5 puntos de diferencia. Entonces tenemos que posicionarlos y revisar de que nos queden centrados. Entonces ahora contamos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en el número 6 pondríamos el segundo ojito de seguridad. Ahí pueden acomodarlos como ustedes quieran. A mí me gusta que los puntitos de luz queden hacia afuera. Los aseguramos. Y ahora continuamos tejiendo. En la fila número 28 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3,
4 y una disminución. Eso por toda la fila. En la fila 29 haremos la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. Al terminar esta fila ya podemos ir rellenando. Continuamos con la fila número 30 y realizamos 2 puntos y una disminución. 1, 2 y una disminución. Así hasta completar esta fila. En la fila 31 haremos la secuencia de 1 punto y una disminución. Al terminar esta hilera, terminamos de rellenar si es que hace falta. Y ahora sí, realizaremos la última fila, que son 6 disminuciones. Al terminar, dejamos una hebra larga, cortamos, hacemos un punto deslizado al aire y vamos a cerrar este círculo con aguja. Esta parte no es muy importante de que sea prolijo porque va a ir tapado, porque después le vamos a poner el pelito, así que no es tan importante que se preocupen ahí. Pero lo que sí vamos a aprovechar de hacer con esta hebra es la naricita. La naricita la vamos a hacer en esta hilera, la que queda justo debajo de los ojos. Terminan los ojos y empieza esta fila de puntos. Así que vamos a insertar por arriba y vamos a sacar en alguno de los puntos que están más céntricos. Aquí. Lo vamos a pasar las veces que consideren necesario. Yo aquí ya lo he pasado 3 veces. Hay 4 y esta va a ser la última vez y voy a insertar la aguja por uno de los orificios y voy a sacar por arriba. Ahí quedaría la nariz y acá arriba hacemos un nudito. Y escondemos hebra hacia adentro. Insertamos la aguja y sacamos por cualquier sector y tendríamos lista la parte de la cabecita. Ahora lo que vamos a hacer es bordar los ojos. Para bordar los ojos necesitamos un trozo de hilo blanco, de hilo negro y de hilo verde para poder hacer estos ojitos. Entonces comenzamos enhebrando la aguja con hilo verde e insertamos la aguja en algún sector de la cabeza por arriba y vamos a sacar la aguja por aquí
y después la vamos a insertar por acá, que sería como en la mitad del ojo. Entonces, sacamos donde teníamos el primer alfiler. Pasamos por el borde y insertamos aquí donde estaba el segundo alfiler. Y vamos a sacar la aguja por el otro ojito a la misma altura de donde pusimos el color verde en el lado de acá. Tenemos que ver de que quede ahí enganchadito. Pasamos por el borde por el ladito y sacamos el hilo de nuevo de este sector, lo pasamos de nuevo al primer ojo. Aquí se me corrió, pero esto lo vamos a firmar. Ahora repetimos. Vamos a hacer de nuevo una pasada por acá y una pasada por allá, pero ahora afirmando este hilo. Lo que hacemos es buscar dónde estaría la parte del medio. Aquí sería la mitad del ojo. Y ahí vamos a tomar la mitad de la hebra. Y vamos a tomar un poco de hebra de abajo, de la de color crudo. Vamos a tomar solo un poquito. No sé si ahí se alcanza a apreciar bien. Ahí tenemos la color crudo y aquí tenemos un trocito del color verde. Con eso va a quedar enganchado. Entonces ahora pasamos el color verde de nuevo. Queda ahí afirmado. Y volvemos a repetir el procedimiento. Pasamos la aguja de este ojo al otro ojo. Sacamos por los mismos sectores. Vemos de que este lado quede bien, quede firme, quede alineado y acá volvemos a repetir. A la altura de la mitad del ojo atravesamos la mitad de la hebra verde y tomamos un poquito de hebra color crudo de abajo. Y tiramos el hilo y luego sacamos el hilo por donde insertamos la aguja en el principio. Ahí sí. Y ahí tendríamos lista la parte verde. Aquí arriba hacemos un nudito. Se me cortó la grabación, como les decía, se hace un nudito y después escondemos las hebras hacia adentro. Y eso es suficiente. Ahora vamos a hacer la parte blanca. Para eso enhebramos nuestro hilo blanco. Y vamos a insertar la aguja en cualquier sector de la cabeza, pero igual hacia atrás, porque ahí va a estar más tapadito. Y sacamos la aguja en los mismos sectores. Sacamos e insertamos la aguja en los mismos sectores y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a pasar por acá afuera, insertamos la aguja, sacamos por el otro ojito. Nos tenemos que fijar que si pasa esto, de que se va hacia arriba, de acomodarlo. Lo acomodamos
Y ahora acomodamos por el lado de acá. Insertamos la aguja, sacamos por el otro ojito. Ahí sí. Ahora aquí pasamos por el lado, hacemos una segunda fila de blanco, pasamos la aguja por abajo, pero la vamos a sacar por el medio. Aquí en esta mitad lo vamos a sacar por el lado de acá. Ahí. A mí se me suelta porque trato de mostrarles, pero ustedes pongan el dedo encima y tiran el hilo. Aquí tienen que ver de que queda acomodado las dos filas y ahora insertan la aguja en la primera hilera blanca. La primera. Y sacan la aguja por el otro ojito. Y ahí nos queda afirmado el sector blanco. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar una segunda hilera. Vamos a insertar la aguja por aquí arriba y la vamos a sacar por la mitad. Y ahora vamos a ver dónde está la primera fila. Y ahí vamos a atravesarla. Y vamos a sacar la aguja por aquí. Ahí está. Y ahora nos tenemos que fijar de que aquí quede bien firme. Entonces ahí tenemos la parte verde y la parte blanca lista. Realizamos el mismo procedimiento que con el hilo verde, anudamos y guardamos las hebritas hacia adentro de la cabecita. Ahora vamos a comenzar a hacer la parte negra del ojito, el borde y las cejas. Enhebramos la aguja con color negro, la insertamos por algún sector de la cabeza por atrás y vamos a sacar por adelante un poquito antes de donde sacamos el hilo verde y el hilo blanco. Aquí está el hilo verde y el hilo blanco, vamos a sacar un poquito antes la aguja ahí. Vamos a pasar por el alrededor, tratando de no tapar el sector blanco. Y aquí, antes de terminar la parte blanca y la parte verde, vamos a pasar al otro lado. Y ahí ya tenemos que ver que quede más o menos a la misma altura. Aquí tenemos que ver de que quede por el borde porque esta parte va a quedar suelta hasta que después le haga la segunda línea y ahí lo afirmo. Pero hay que ver que cubra todo.
Ahí cubre todo el borde. Me voy a ayudar de los alfileres. Ahí está. Y lo que les decía, no se llega hasta acá al final, es un poquito antes, es como a la altura donde termina el ojo, ahí. Y acá lo mismo. Ahí donde termina el ojo, ahí empezaría a salir nuestro hilo negro. Y hay que dejarlo firme por todo el borde. Esta parte es un poco más demorosa, pero si ustedes prefieren dejar el ojito sin nada, es opción de cada quien. Como este personaje tiene los ojos grandes y tiene ojos verdes, yo prefería hacerle este diseño. Y bueno, ahora repitiendo lo de este ojo, vamos a sacar aquí la aguja y vamos a irnos al otro sector. Siempre tienen que ir viendo de que traten de quedar iguales. Aquí. Aquí voy a pasar por fuera. Y al igual que como lo hicimos con la línea blanca, vamos a devolvernos. Repito, aquí vamos a hacer la segunda línea. Vamos a insertar la aguja por abajo y vamos a sacarlo a la mitad del ojo. Porque ahí vamos a empezar a hacer las pestañas. Como pueden ver, ahí le hice 3 y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Y al hacer esas pestañitas, vamos a dejar firme estos hilos negros para que no se nos corran. Entonces, ahora en la primera fila negra vamos a insertar la aguja y lo voy a sacar aquí. Solamente nos vamos a correr un poquito, como para que queden las pestañas un poco separadas. Ahí. Volvemos a repetir. Insertamos en la primera línea de negra y sacamos un poquito separado nomás. Ven, ahí van quedando unas pequeñas pestañas. Y aquí la última. Y aquí en la última vamos a sacar la aguja por el lado de acá. Y ahí nos quedaron las 3 pestañas y nos quedó firme ya, el color negro no se nos va a correr. Ahora repetimos acá, pasamos por fuera. Insertamos la aguja por el lado de abajo y sacamos por
el lado del ojito. Tenemos que ver de que queden las pestañas más o menos iguales, ahí uno va mirando el otro lado. Y repetimos. A ver, dejen mirar. Ahí. Aquí meto la aguja por abajo y voy a sacar en la mitad de la hebra para dejar firme. Ahí no, ahí sí. Ahí la segunda pestaña y nos quedaría hacer la última. Y atravesamos el hilo negro, sí. Ahí estaría listo. Aquí, en cualquier sector de la parte de arriba, pero en la parte negra, vamos a insertar la aguja y lo vamos a sacar hacia arriba por el lado de acá. Vamos a ver que sea a esta altura, a la altura así recto, aquí. Se podría decir que desde la parte negrita hay una fila de puntos y en la siguiente ahí vamos a sacar la aguja para hacer las cejas. Aquí contamos arriba 1, 2, 3 y en el cuarto 1, 2, 3 y así. En el cuarto insertamos aguja y sacamos aguja. Ahí, está perfecto. Ahí estando derechito, a la misma altura que pusimos la otra ceja. Uno, dos, tres y aquí en el cuarto sacamos la aguja, la insertamos y vamos a irnos hacia atrás. Y ahí tendríamos listo lo que es el bordado de ojos. Aquí atrás, lo mismo que las otras veces, hacemos un nudito y escondemos las hebras hacia adentro. Ahora vamos a continuar con la parte del vestido, la parte mostaza de acá abajo del borde. En esas hileras que dejamos libres, vamos a insertar el color mostaza ahí en un nudito. Vamos a ver, ahí sí. Vamos a hacer 2 puntos cadena y en ese mismo punto vamos a hacer un punto alto. Y de ahí en adelante, durante toda esa hilera, vamos a hacer una fila de puntos altos. Tomamos lazada, sacamos lazada, tomamos lazada, sacamos 2, tomamos lazada, sacamos 2. Eso durante toda la fila. Al llegar al final, nos vamos a saltar
las 2 cadenas que hicimos al principio. Vamos a cerrar la fila con un punto deslizado en el primer punto alto o punto vareta que realizamos. Y ahí hacemos un punto raso al aire. Tenemos que dejar hebra para poder esconderla. Y lo hacemos de la siguiente forma. Aquí ingreso por entre medio de las hebritas color mostaza e ingreso al centro del cuerpito. Tomo la otra hebra que tenemos ahí, dando vuelta, y vamos a hacer lo mismo. Desde aquí hacia adentro y lo sacamos por el mismo punto que está la primera hebra mostaza. Y ahora podemos hacer un nudito y escondemos las hebras hacia adentro, escondiéndolas dentro del cuerpo. Deben ingresar la aguja donde están los nuditos, todo por el mismo sector para que así desaparezca completamente. Como ven, no se ve nadita. Cortamos lo sobrante y estaría listo. Ahora necesitamos cortar un poco de hebra color mostaza y haremos lo siguiente. Ya enhebrada la aguja, vamos a ingresar por la cabeza. Por la cabeza hacia adelante en uno de los bordes blancos del vestidito y vamos a salir por ahí. Y vamos a formar como un cuadrado. Le vamos a hacer un borde de color mostaza aquí a este sector. Entonces ingresamos por ahí arriba, vamos a irnos a esta esquina del blanco y vamos a salir por la otra. Vamos a devolvernos. Vamos a ingresar por esta esquina y vamos a salir por la de arriba. Ahí. Y ahí terminamos de hacer la primera parte. Porque ahora lo que vamos a hacer es repetir lo mismo para hacerle un borde más gordito, que se vea más delineado. Entonces insertamos la aguja aquí, lo sacamos en la esquina de allá, nos devolvemos, ahí lo firmamos con el dedo, insertamos la aguja acá y la sacamos por ahí arriba en la otra esquina. Y ahora bajamos el hilo y vamos a salir, aquí lo voy a marcar con alfiler, vamos a salir ahí y voy a marcar con un punto de separación, voy a marcar el otro lado. Entonces, de este hilo vamos a salir por el primer alfiler. Ahí.
Y este hilo lo vamos a sacar acá abajo, porque vamos a hacer lo que tenemos aquí, que es sacar estas líneas que tiene el vestidito. Así que vamos a repetir este mismo patrón. Para esto necesitamos ponerlo levemente en diagonal y vamos a insertar acá en cualquier sector mostaza, y por dentro del vestido, así como por dentro del cuerpito, vamos a pasar la aguja y vamos a llegar al alfiler rosadito que tenemos acá. Ahí está. Y hay que tratar de ver que quede parejo. Por ahí estaría. Y aquí atravesamos el cuerpo. Ahí estaría listo. Aquí atravesamos el cuerpo, pero tenemos que llegar acá a la marquita de la cabeza. Así que voy a entrar de nuevo. Voy a pasarlo por abajo. Y ahí ya llegué. Ya saben, nudito y esconder las hebras en la cabecita. Ahora vamos a hacer el lacito rojo que lleva acá al centro. Ya tengo preparado el hilo rojo en la aguja y vamos a ingresar por atrás de la cabecita y vamos a sacar por el sector del cuellito, en lo que vendría siendo la mitad del cuello, pero arriba, aquí. Ahí vamos a sacar la aguja. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es pasar hasta esta esquina. Y vamos a sacar la aguja por la esquina de acá. Ahora vamos a insertar la aguja nuevamente en el mismo sector acá arriba. Y lo vamos a sacar por la esquina. Por la misma esquina vamos a repetir el proceso. Ahí. Vamos a pasar por los mismos sectores para dejarlos con doble fila. Aquí vamos a pasar la segunda de este lado y vamos a ingresar por el centro del cuello, lo vamos a sacar por acá atrás, donde insertamos la aguja al principio. Y ahí nos quedaría el lazo. Nudito, esconder las hebras hacia adentro y continuamos. Para los brazos necesitamos nuestro color crudo y comenzamos realizando 2 cadenas. En la primera formaremos un círculo de 6 puntos bajos. Cerramos con un punto deslizado, subimos con una cadena y en la segunda fila realizaremos 6 puntos bajos. Llevo 4, 5 y 6. Cerramos con un punto deslizado, cortamos hebra
y cambiamos a color mostaza. Hacemos un nudo. Realizamos una cadena. Tomamos las hebritas sobrantes, las hacemos hacia adentro y realizamos 6 puntos bajos. Al terminar la fila vamos a cortar hebra y vamos a cambiar a color negro. Voy a esconder estas hebras hacia adentro para que no molesten. Vamos a subir con una cadena. Esta sería la fila número 4. Vamos a tomar las hebras hacia adentro y realizamos 6 puntos, pero solo tomando una hebra, la hebra interior. Aquí vamos a guardar nuevamente estas hebritas y realizamos los 6 puntos bajos tomando solamente una hebra. Ahí. Ya llevo 2 puntos. Tres puntos y aquí nos va quedando libre la otra hebra. La fila número 5, 6 y 7 realizaremos los 6 puntos bajos que se encuentran hasta el momento tomando el punto de forma normal, como lo hacemos habitualmente, tomando las 2 hebritas. Terminada la fila 7, ya tenemos el largo de nuestro brazo y haremos una última fila para cerrar la pieza realizando una cadena de subida. Vamos a aplastar nuestro bracito y vamos a hacer 2 puntos bajos tomando toda la pieza, o sea, cruzando de un extremo al otro y vamos a hacer un punto bajo, insertamos por acá, también tomamos el otro lado de acá y cerramos con otro punto bajo. Y ahí tenemos lista la pieza. Dejamos hebra para coser y tenemos que hacer el borde del bracito, que serían en estos hilos que dejamos libres. Así que en cualquier punto vamos a insertar nuestro hilo color mostaza. Hacemos el nudo y ahora en el mismo lugar donde unimos hilo vamos a sacar 2 cadenas y vamos a realizar ahí mismo medio punto. Y eso lo vamos a ir repitiendo en cada puntito libre, en cada hebrita que nos quedó libre vamos a ir haciendo un medio punto. Tomamos lazada, pasamos por la hebra, tomamos lazada, sacamos por esa hebra, nos van a quedar 3 hebritas en el crochet. Tomamos lazada y sacamos en todo. Eso es medio punto y lo vamos a ir repitiendo en cada hebrita libre.
al final nos vamos a saltar esta primera filita que hicimos de 2 cadenas, estos primeros 2 puntitos, nos vamos a ir al primer medio punto que hicimos y ahí vamos a cerrar con un punto raso. Y ahí tendríamos listo el bracito. Hay que hacer una segunda pieza. Vamos a cortar los hilos y a esconderlos hacia adentro como ya les he enseñado en las otras partes. Para el pelo vamos a tomar nuestro hilo rosado y vamos a comenzar haciendo 2 cadenas. En la primera vamos a formar un círculo con 6 puntos bajos. Aquí llevo 5 y el 6. Cierro con un punto deslizado en el primer punto que realizamos, subimos con una cadena y en nuestra segunda fila vamos a hacer 6 aumentos, lo que nos dejaría 12 puntos bajos en total. En la tercera fila vamos a subir con una cadena y vamos a hacer la secuencia de un punto bajo y un aumento. En total nos quedarán 18 puntos bajos. En la cuarta fila subiremos con un punto cadena y realizaremos 2 puntos bajos y un aumento. Al terminar la fila nos quedarán 24 puntos bajos. Desde ahora comenzaremos a hacer mechones de pelos. Hacemos 11 puntos cadena. Aquí llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En la segunda cadena, desde el crochet, vamos a realizar un punto deslizado. Continuamos con 2 puntos bajos. 7 medios puntos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 medios puntos. Aquí nos vamos a saltar este punto y en el siguiente vamos a hacer un punto raso o deslizado. Ahora haremos 15 cadenas. Aquí llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En la segunda cadena haremos un punto raso, continuamos con un punto bajo y desde ahí realizamos 12 medios puntos. Aquí van 2, 3. 12. Nos vamos a saltar un punto y en el siguiente haremos un punto deslizado. Este mechón, el que empezamos con 15 cadenas, lo vamos a hacer en total 7 veces. Ya tenemos este, por lo tanto tenemos que repetirlo 6 veces más. Ya terminados los 7 mechones de 15 cadenas, vamos a repetir el primero que hicimos, que era de 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Realizamos el punto
deslizado, 2 puntos bajos y 7 medios puntos. Terminado este mechón, vamos a hacer 3 mechones para el flequillo. Son de 6 cadenas. Aquí tengo las 6. Vamos a realizar un punto raso, un punto bajo y 3 medios puntos. Aquí el último, tercero medio punto. Nos vamos a saltar un punto, cerramos este mechón con punto deslizado y vamos a repetir 2 veces más. 6 cadenas, un punto raso, un punto bajo y 3 medios puntos. Al terminar el tercer mechón, vamos a cerrar con un punto deslizado y aquí mismo comenzaremos a hacer una segunda capa de mechones. Hasta el momento nos debe quedar algo así. Vamos a hacer un recuento. Tenemos un mechón de 11 cadenas, tenemos 7 mechones, 3, 4, 5, 6, 7 de 15 cadenas, uno de 11 cadenas y los del flequillo que eran de 6 puntos cadena. Para comenzar a hacer la siguiente capa, vamos a hacer 8 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un punto raso, un punto bajo y 5 medios puntos. Aquí van 3, 4 y 5. Este mechón lo vamos a cerrar tomando una hebra de aquí de la parte que pertenece al círculo y una hebrita de la parte que pertenece al mechón de pelo. Si se fijan, si uno estira el mechón, siempre queda como un círculo. Aquí queda como un círculo. Entonces esto así lo aprovechamos de dejar cerrado. Se deja sellado. Entonces este mechón lo vamos a cerrar tomando estas dos hebras y cerrando con un punto raso. Ahora necesitamos llegar aquí al centro. Para eso vamos a ver esta hebrita que queda siempre al centro de cada mechón. Como pueden ver, aquí sería esa, aquí esta, ahí esa. Ahí vamos a hacer un segundo punto raso. Y ahí ya estaríamos al centro de los 2 mechones de lo que vendría siendo la primera capa. Vamos a realizar 15 cadenas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Desde la segunda cadenita vamos a hacer un punto raso, después un punto bajo y continuamos con 12 medios puntos. Al terminar los 12 medios puntos vamos a hacer el punto raso en la mitad del mechón anterior como les había mostrado y vamos a hacer otro punto raso para llegar a la mitad de los 2 mechones y poder hacer el siguiente. Ahora vamos a repetir los 15 puntos cadena, el punto raso, un punto bajo y los 12 medios puntos
7 veces más. En total tienen que ser 8 mechones de 15 cadenas. Al terminar el octavo mechón de 15 cadenas vamos a tener un caos como este. Aquí lo podemos visualizar mejor. Y vamos a repetir el primer mechón que hicimos en la segunda capa, que vendría siendo este de aquí, que es de 8 cadenas. Así que vamos a cerrar el octavo mechón, como lo hemos hecho en las anteriores, siendo un punto raso y otro punto raso. Y ahora comenzamos haciendo 8 cadenas. Llevo 4, 5, 6, 7, 8. Realizamos un punto raso, un punto bajo y 5 medios puntos. Ahí van 2, 3, 4 y 5. Aquí en el primer mechón pequeño del flequillo vamos a cerrar con un punto raso. Nos vamos a ir hasta la mitad de los mechones con otro punto raso. Y vamos a hacer un mechón de 5 cadenas. En el segundo punto vamos a hacer un punto bajo y ahora 3 medios puntos. Vamos a cerrar el mechón haciendo un punto raso, otro punto raso para llegar a la mitad de los mechones y vamos a repetir el mechón. Son 5 puntos cadena, un punto bajo y 3 medios puntos. Aquí van 2 y 3. Vamos a cerrar aquí con un punto raso y vamos a dejar mucha hebra para poder coser. Realizamos un punto raso al aire y ahí tendríamos listo una parte del pelo. Ahora vamos a hacer el mechoncito que va aquí arriba. Para el mechoncito del centro de la cabeza vamos a realizar 3 puntos cadena. 1, 2, 3. En la segunda cadena realizamos un punto bajo y en el siguiente un medio punto. Y eso es todo. Vamos a dejar hebra para coser y hacemos un punto raso al aire para cerrar. Vamos a tomar el pelo y en la parte del centro vamos a insertar el crochet en un puntito de los de afuera del círculo y vamos a tomar una de las hebras que nos queda aquí en el mechón cortito. Al otro lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a insertar el crochet y tirar el otro hilo
Y ahí nos quedaría el mechón arriba. Por abajo hacemos un nudo. Y ahora ya podemos cortar hebra. Ahora vamos a poner el pelo en su lugar. Para eso vamos a posicionar el mechón cortito al centro de la cabeza y los mechones cortos en la frente donde iría el flequillo. Vamos a ordenar estos 5 mechones más pequeños de la siguiente forma. Los dos de la primera capa los dejamos un poco más separados para que el del centro de la segunda capa quede al medio y los fijamos. Los más pequeños van afuera. Y ahora por el lado vamos a ubicar los mechones más cortitos. Tiene que quedarnos ahí fuera de las pestañas. Vamos a ubicar el primero. Y después viene el segundo, que es un poquito más largo. Lo dejamos pegadito. Realizamos lo mismo en el otro lado. Y que nos quede ahí pegadito. Ya teniendo ubicados los mechones más cortos, vamos a ir a la parte de atrás. Y vamos a ver el mechón central. Lo vamos a fijar al medio y estos tres vamos a dejarlos un poquito separados. Si se fijan, son los de la primera capa. Vamos a dejarlos un poco separados y los fijamos. Los mechones de arriba los vamos a poner en las partes que nos quedan desprotegidas, donde se nota la cabecita. Y ya tendríamos lista la mitad del pelo. Nos toca repetir el mismo procedimiento. Vamos a separar. Aquí está la segunda capa y esta es la primera. Y vamos a dejar un poco de espacio entre ellos. Ahí. Y ahora en las partes que se ven blancas vamos poniendo más alfileres. Ahí aquí me quedó un alfiler escondido. Ahí sí. Ahí tendríamos listo. Ahora podemos coser. Vamos a coser de la siguiente forma. Vamos a ir tomando hebra de abajo de la color crudo y hebra rosada que está arribita. Y vamos a ir fijando todas las puntas de nuestro flequillo.
Este es un proceso un poco más lento, por lo tanto no lo voy a grabar completo, solamente voy a dejar las indicaciones. Este ya está fijado y vamos a ir haciendo eso en cada una de las puntas, en cada una, y luego vamos a comenzar a ir hacia abajo. Aquí lo voy a mostrar enseguida. Voy a ir cosiendo el borde. Tomando siempre hebra de abajo y hebra de arriba para que quede bien firme. Aquí estoy pasando de este mechón hacia el otro mechón. Aquí de este mechón al siguiente. Como ven, esto ya quedó fijo, ese quedó fijo. Y desde aquí en adelante vamos a ir pasando por todos los mechones, pero no hasta acá abajo, sino pasando a esa altura. Vamos a ir tomando parte rosada, vamos a llegar hasta abajo, sabiendo que estamos tomando parte de las hebras color clarito, de las partes color crudo, y vamos a atravesar los mechones. Así nos aseguramos que queden firmes y nos vamos a devolver. Nos devolvemos y después avanzamos al mechón de acá donde está el alfiler. Saco el alfiler y para asegurar este mechón es que nos devolvemos. Nos devolvemos uno y ahora avanzamos al que tiene el otro alfiler. Y así seguimos el procedimiento de devolvernos uno y salir por el otro alfiler. Al terminar de coser queda de esta forma. Vamos a realizar nuestra última capa de pelo y para eso vamos a tomar nuestro hilo rosado y haremos lo siguiente. Vamos a hacer un círculo. Vamos a ingresar con el crochet por el círculo y vamos a tomar hebra. Vamos a sacar por ahí y vamos a repetir. Vamos a tomar hebra y sacar por el círculo más pequeñito. Ahora, afirmando la hebra que tenemos en el crochet, vamos a tirar el cordoncito más corto. Y ahí vamos a tener un nudo hecho y nos va a quedar un punto cadena, como pueden ver. Este punto cadena lo vamos a dejar un poquito más grande, lo suficiente como para que entre este mechón de pelo que tiene arriba la muñeca. Y desde ahí vamos a empezar a trabajar. Vamos a hacer 16 cadenas. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16 cadenas. En la segunda haremos un punto bajo, continuamos con 2 medios puntos y completamos las demás cadenas con puntos altos. En total serían 12 puntos altos. Al terminar los 12 puntos altos, vamos a hacer un punto deslizado dentro del primer punto grande que hicimos, este círculo, y desde ahí mismo vamos a hacer este mechón 6 veces más. Nos tienen que quedar 7 mechones de pelo en total. Al terminar los 7 mechones tendríamos algo así. Ahora vamos a cerrar el último mechón con un punto raso y vamos a hacer 3 mechones de 8 cadenas. Aquí llevo 5 cadenas, 6, 7, 8. Vamos a hacer un punto bajo y 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar dentro del círculo y repetimos 2 veces más. Ya terminados los 3 mechones pequeños, podemos finalizar el tejido. Dejamos harta hebra para poder coser. Y ahora lo vamos a colocar en la cabecita. Vamos a dejar las 3 mechas pequeñas en la parte del flequillo. Y vamos a pasar por el círculo el mechón pequeño que tiene al centro arriba de la cabeza. Ahí estaría. Y vamos a ubicar los 3 mechones pequeños aquí en la parte del flequillo. Es para que genere más volumen, ya que esta muñeca tiene harto pelito. Vamos a fijarlos con los alfileres. Y vamos a ubicar de los mechones más grandes, como son 7, vamos a ubicar el central, dejando 3 mechones para un lado, 1 en el centro y 3 mechones para el otro lado. El del centro tenemos que fijarnos que queda en la mitad de la cabeza y lo fijamos con nuestros alfileres. Ahí sí. Y los otros 3 mechones también que queden por toda la cabeza. Como les dije recién, es para generar más volumen. Repetimos lo mismo aquí al otro lado. Y ahora ya podemos coser. Esta capa de pelo la vamos a ir fijando aquí solamente en las puntas del flequillo, y en el caso de los mechones de atrás solamente vamos a ir cosiendo aquí en forma lineal para ir tomando los mechones aquí por el lado. Así nos va a quedar fijo y nos van a quedar libres estas capas para que no queden ahí tan apegadas a la cabeza, porque después lo podemos acomodar, así como en este caso, quedan así libres. Vamos a bordar la boquita de la muñeca. Para eso necesitamos un trozo de hilo negro
enhebrado en la aguja lanera y vamos a marcar dónde iría la boquita. Para eso vamos a marcar la extensión. Yo lo voy a marcar aquí, lo que sería un punto abajo de la nariz. Ahí iría en esa línea. Vamos a insertar la aguja por abajo, por donde vendría siendo el cuellito, y vamos a sacar en el primer alfiler. Vamos a llegar al otro lado, pero si lo hacemos así, quedaría una boquita recta. Por lo tanto, lo que hago para que quede un poquito ovalada es meter la aguja por este sector de la siguiente manera. Tomo un poquitito de hebra, solo un poquito. Y un poquito más allá, tomo nuevamente un poquito de hebra. Quedaría así de esta forma. Tiro el hilo y aquí donde está el segundo alfiler voy a insertar la aguja y lo voy a sacar por abajo donde lo pusimos al principio. Y ahí quedaría lista la boquita. Aquí voy a hacer un nudito y voy a esconder los hilos por ahí mismo. Aquí voy a enhebrar la aguja de nuevo con los hilos que nos quedan sobrantes. Y por ahí mismo voy a insertar la aguja y lo voy a sacar por cualquier sector de atrás de la cabecita. Ahí queda escondido y aquí en esta parte, para que no se note el hilo negro, muevo el algodón o los puntos ahí. Para que no se nos vean esas marquitas, lo que hago es que con un marcador permanente las pinto levemente y ahí nos queda lista la boquita. Ahora ya podemos pegar los bracitos. Los vamos a fijar aquí al lado. Que queden cosidos de esta forma. Unas puntaditas y se esconden los hilitos hacia adentro del cuerpo. A nuestra Ania ya solamente le falta el detalle de aquí de la cabecita, que serían estos cachitos. Para eso necesitamos color negro y color mostaza. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico con 3 puntos bajos, o como lo hago yo, que es realizando 2 cadenas y en la primera hacemos los 3 puntos bajos. Vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado en el primer punto que hicimos. Vamos a subir con un punto cadena y vamos a realizar 3 aumentos. 2 puntos en cada punto. Al terminar la segunda fila vamos a anudar hilo color mostaza al color negro sin cortar la hebra color negro. Así, de esta forma. Y lo que vamos a hacer ahora es subir con un punto cadena. Vamos a tomar la hebra negra y la hebra cortita color mostaza y la vamos a dejar hacia adentro. La vamos a llevar hacia adentro y ahora vamos a realizar la secuencia de
2 puntos, ahí están los dos, y un aumento. Lo vamos a repetir una vez más. 2 puntos bajos y un aumento. Vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado. Vamos a cortar la hebra color mostaza y le vamos a hacer nuevamente otro punto raso o deslizado. Y ahí nos va a quedar firme. Voy a esconder esta hebrita hacia adentro para que no nos estorbe. Y ahora realizaremos la última fila en color negro, que vendrían siendo 8 puntos bajos. Para eso vamos a insertar el crochet en cualquiera de los puntos. Vamos a tomar el hilo negro y vamos a subir con una cadena. Y desde ahí comenzamos haciendo los 8 puntos bajos. Aquí van 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a cerrar la fila con un punto raso y vamos a dejar hebra para coser. Y ahí ya tendríamos uno de los dos cachitos. Vamos a repetir una pieza igual a esta. Ya para finalizar, solo nos queda ubicar los cachitos al lado de la cabeza y coserlos. Aquí lo voy a fijar con los alfileres. Y vemos el otro sector. Por ahí. Le hacemos unas puntaditas alrededor, escondemos los hilos adentro de la cabecita y ya tendríamos lista a nuestra Ania. Espero les haya gustado este tutorial de Ania. Si tienen alguna duda o consulta, déjenla en comentarios. Que tengan un tejido día y les queden hermosas sus muñecas.